Buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos pues su asistencia a un seminario más del Seminario de Estudiantes de Posgrados. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a nuestro compañero Omar Carvajal, que nos va a compartir la charla titulada Propiedades topológicas y combinatorias del GES y el 15 les hablo un poquito acerca de Omar. Omar hizo la licenciatura en matemáticas en la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente se encuentra en el último semestre de la maestría en Ciencias con orientación en Matemáticas Básicas aquí en el CIMAT, bajo la dirección del profesor Jesús Rodríguez Llorato y la profesora María Teresa Mendoza. Entonces, Omar, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, les agradezco que me hayan permitido la organización presentarme en el seminario. Y hoy quisiera hablarles acerca de un poco de mi trabajo de investigación, algo que estoy haciendo desde ¿qué será? Un ratillo. Así que es acerca de dos juegos de mesa. Uno es el Hex y el otro es el 50 Puzzle. Ahora, voy a hablarles un poco acerca de la topología que hay detrás de estos juegos, un poco también de las propiedades combinatorias, y con combinatorias me refiero a cosas de grafos, y así como unas cositas de teoría de juegos también. Ahora, vamos a lo primero. Quizá nunca hayan escuchado hablar del Hex. ¿Qué es el Hex? El Hex es un juego de mesa que consta de un tablero rectangular, de un tablero rectangular conformado por celdas en forma hexagonal. De modo que se juega de dos jugadores y cada jugador se turna para poner una ficha en un espacio desocupado. Generalmente son dos colores, rojo, azul, blanco, negro. Puntos que se van turnando para poner fichas, y el objetivo del juego es formar una cadena entre lados paralelos. Por ejemplo, el jugador con fichas rojas tiene como objetivo formar una cadena conexa de fichas, de modo que conecte el lado norte con el sur. Y del mismo modo el jugador azul tiene que conectar este con oeste. Puede parecer un juego muy sencillo, pero tiene detrás un gran bagaje matemático. Un poco de la historia de este juego involucra a un gran matemático como lo fue John Force Nash. Ustedes ya sabrán quién es. Es famoso por sus aportaciones en la teoría de juegos, que habrán visto esa película de Una mente brillante también. Pero antes de él, porque esta historia empieza un poquito más antes en Europa, para ser precisos en Noruega, hay un polímata que se llamaba Piet Hein, que él inventa este juego. En un afán de querer solucionar el problema de los cuatro colores en la teoría de gráficas, él diseñó este juego y lo comercializan en Noruega, digo, en Dinamarca. Y de algún modo, John Paul Nash, cuando estudiaba su doctorado en Princeton, pues se le ocurrió hacer este mismo juego de alguna manera. O sea, no lo plagió, no lo robó, pero llegó a la misma conclusión y a las mismas reglas, al punto de que fue más popular por John Paul Nash que por Piet Hein. Y ambos hicieron grandes aportaciones en la teoría de este juego, principalmente en cosas de teoría de juegos. Este juego se hace popular cuando el matemático Martin Gardner, que tiene su revista divulgativa de Mathematical Games, introduce este juego y lo nombra también Heads o Nash. Clásicamente se juega entre 13 y 11 casillas. Por ejemplo, aquí tengo uno normal de 6x6, es posible jugarlo, pero puedes hacer el tamaño arbitrariamente grande. Ahora, hay reglas básicas para este juego. Como les dije, cada jugador lleva un color, a cada uno se le asignan dos lados paralelos, norte, sur, este y oeste, y cada jugador en su turno pone una ficha de su color en un lugar desocupado. No puedes quitar fichas después de ponerlas, y no puedes poner fichas en lugares que ya están ocupados. Ahora, con que cada hexágono solo tiene una ficha, no puedes retirar, no puedes usurpar lugares, y gana quien tenga una cadena conexa, quien forme primero una cadena conexa entre ambos lados. Ahora, ustedes se preguntarán por qué son hexágonos. Porque si fueran cuadrados, puedes obtener un empate. Puedes hacer una estrategia de modo que puedes obtener un empate. Imaginen que tienen un tablero ajedrezado, y el jugador empieza a poner aquí, y empiezas a poner por acá, pero el otro jugador te puede bloquear y se llega a un empate. En cambio, con hexágonos eso no pasa. Ahora, vamos a ver un poquito del que es desde la teoría de juegos. Primero, ¿qué es un juego? Un juego es un entorno competitivo
en el cual se determina por reglas específicas. Un juego, el que más simple que se les puede ocurrir, no sé, jugar baraja, jugar dominó, jugar fútbol incluso es un juego, jugar naipes es un juego. Pueden inventarse juegos, siempre y cuando tengan un entorno competitivo. Aunque también hay juegos en los que no compites raramente, tipo el 50 Puzzle, tipo el Rubik, en el cual no estás compitiendo contra nadie. O sea, tienes la única tarea de resolverlo. Ahora, vamos a hablar que también hay juegos de suma cero. ¿Qué quiero decir con esto? Son juegos que no crean riqueza ni crean ventaja fuera de la que ya hay. ¿Qué quiero decir con esto? Que, dado en el juego, si existe algún modo de sacar ventaja del otro jugador, no puede sacarla de algo que no existe ya previamente. O sea, lo que tú ganas, el otro jugador tuvo que haberlo perdido y viceversa. Juego finito, como el nombre lo dice, que significa que en un número finito de pasos o de turnos el juego va a terminar. Dependiendo de las elecciones de cada jugador, puede alargarse más, puede alargarse menos. Hay juegos que sí tienen topes, pero en general un juego finito tiene un número finito de pasos, nada más eso. Ahora, juego determinista. Este clase de juegos son los juegos en los cuales tú puedes saber qué movimientos has hecho y qué movimientos ha hecho tu rival. Al mismo tiempo que puedes analizarlos y puedes revisar qué movimientos puedes hacer hacia adelante o cuáles has hecho hacia atrás. Juego determinista, por ejemplo, sería un juego determinista. Bueno, un no determinista sería jugar póker contra otra persona. ¿Por qué? Porque no puedes determinar qué jugada sigue. Puedes ver las que fueron hacia atrás, las que ya pasaron, pero no puedes ver las que van hacia adelante. Bajo ciertos casos puedes intuirlo, pero realmente nunca puedes tener la certeza de qué va a pasar. Ahora, el Hex sí es un juego determinista, porque tan pronto las fichas se ponen en el tablero, tú sabes qué jugadas han hecho y también puedes pensar qué jugadas se van a hacer. Tienes completa información de eso. Ahora, la estrategia es el plan formulado por un jugador que de principio a fin, de modo que va a obtener la victoria. Ahora, un juego de árbol. ¿Qué es un juego de árbol? Un juego arbóreo también. Un juego arbóreo es un juego que cumple estas características, que en cada turno el número de movimientos que puede hacer un jugador es finito. No puede hacer tantos movimientos como se le antoje, no. Tiene un límite. Y por Hex tiene el límite de que puedes colocar una ficha por turno. Ahora, hay dos jugadores que alternan turnos. Hex cumple eso. Ahora, el juego dura cierta cantidad de turnos. Regresemos un poquito al tablero. Como verán, por cómo planteamos las reglas, este juego no puede tener un número infinito de pasos, dado que solo hay un número finito de casillas que ocupar. Si es de un largo de n en el tablero, puedes tener a lo más n cuadrado movimientos que hacen en una partida. Ahora, cada jugador conoce los movimientos del otro. Y llegamos a la conclusión. Bueno, y ya, finalmente, algo que se conoce en los libros como el natural outcome, o la salida natural, o el resultado natural. Que si un juego de árbol tiene la propiedad de que siempre puedes tener una estrategia ganadora, o decir, que puedes ganar siempre sin importar lo que haga el rival, significa que tienes una victoria asegurada. Y eso significa que este juego de árbol tiene una salida natural, un resultado natural también. ¿Qué quiere decir? Si son de dos jugadores porque es de árbol, quiere decir, jugador 1 siempre gana, es una salida natural. Jugador 2 siempre gana, sin importar lo que haga 1 o 2. O también puede ocurrir que empate. Tipo el juego del gato. Es un juego cuya salida natural, porque depende de que también lo jueguen, puede resultar en empate siempre. Siempre si lo juegas de determinado modo, puedes garantizar no perder al menos. Ahora, un lema que no voy a demostrar es que todo juego arbóreo tiene un resultado natural. Eso involucra el Hex. Significa que el Hex de entrada, tenemos ciertas cosillas que ya vamos a hacia el futuro. Hex, ahora, después de todo lo que es un juego determinista, es un juego finito, es un juego de estrategia abstracta de suma cero. Quizá no definiste de estrategia abstracta. Quiere decir que no requiere de más arreglos de los que ya tiene. O sea, es un juego que no depende más allá de sus mecánicas. ¿Qué quiero decir con esto? El ajedrez es un juego de estrategia abstracta. ¿Por qué? Porque requiere de que sus fichas tengan cierta caracterización para que se pueda jugar. ¿Me explico? O sea, tienes el caballo, la torre, la reina, y cada quien tiene sus características. No son fichas abstractas. Donde sí lo son, por ejemplo, es en las damas inglesas, las checkers. Dado que ahorita todas las fichas son iguales y lo único que los diferencia, dependiendo de las reglas, es que cuando llega una de un color a la franja de su contrincante puede regresar hacia atrás. Es la única diferencia, pero
todas las fichas son iguales per se. Ahora, juegos de estrategia, pues ya saben. Juegos de estrategia entran la baraja, el congián, el póker, Yu-Gi-Oh, el fútbol, lo que ustedes quieran, pero entran todos en esta categoría. Muchos en esta categoría, principalmente los de cartas. Ahora, vamos a hablar un poquito de las características que tiene el juego del Hex. En un juego completo, quiero decir que el tablero está completamente lleno de fichas, tiene que ocurrir que, si está, esto lo voy a llamar juego completo, que el tablero está lleno de fichas. Entonces, existe forzosamente alguna cadena ganadora. Recuerden esta palabra, alguna. Ahora, para hacer esto es asumir, hay un bosquejo porque es una prueba demasiado larga, involucra cositas de más definiciones técnicas de este juego. Por ejemplo, formar pares de fichas, que si una ficha es adyacente a otra de un color, etc. Ahora, aquí tengo que suponer que no hay alguna, ni de blancos, ni de negros, o del color que ustedes quieran. Que entre ambos rivales no se forma una cadena. Entonces supones que hay una cadena que es más próxima a la franja que te hace ganar. Entonces empiezas a ver, ¿qué clase de, o sea, si una ficha, bueno, si esta fuera una cadena completa, que podrías unir, bueno, si este conjunto fuera uno que pudieras unir mediante una cadena, ganas en automático. Pero eso es contrario a lo que estás suponiendo. Y entonces te empiezas a suponer lo mismo del otro lado. Y llegas a la conclusión de que alguien tiene que ganar forzosamente. Es un bosquejo, les digo, es una demostración demasiado larga. Pero dense la idea nada más eso. De momento quédense con eso de que algún jugador tiene que ganar. Ahora, les dije que algún jugador tiene que ganar. Ahora yo les digo, Hex no puede tener dos ganadores. ¿Cómo hago eso? Voy a la definición del juego. Si el tablero está lleno, significa, como es un juego de árbol, cada turno se van turnando, obviamente, se van turnando para tirar fichas. Y si el juego está completado, es decir, está lleno, algún jugador tuvo que haber ganado en el penúltimo movimiento, forzosamente. Esto garantiza, de un modo muy sencillo, que nos sirve de momento estipular que no puede haber dos ganadores. Es decir, ya dije, puede haber, entre una partida entre dos contrincantes de Hex, tiene que haber un ganador y no puede haber dos ganadores. ¿Eso qué posibilidad nos deja? Que forzosamente el Hex tiene que tener un ganador, una solamente. O también, equivalentemente, el Hex no admite empates. Y esto lo hace un juego demasiado interesante. Un juego que no admite empates es un juego de suma cero. Lo que uno gana, el otro lo tiene que perder y viceversa. Entonces, eso nos da una caracterización de este juego también. Al momento que estás jugando te das cuenta que jugar defensivamente es lo mismo que jugar ofensivamente porque es complementario. O sea, mejor te defiendes significa que estás formando una cadena que va a partir el tablero en dos partes. Eso significa que te asegura una victoria. Pero el contrincante hace lo mismo. O sea, dependiendo de quién lo juegue mejor, va a ser como termina el juego. Ahora, como les dije, ese es el resultado más importante de este juego. Al punto de que es el teorema del Hex, que va a ser la parte más importante de la que voy a hablar en un momento. Este resultado lo voy a dejar un ratito, porque hay algo más poderoso ahí detrás, algo topológico. Ya no es de juegos, es algo meramente topológico. Ahora, y claro, me voy a apoyar en la teoría de grafos para esto. Ahora, regresamos un poquito a las propiedades de juegos. Voy a dejar un poco esto de los grafos y de las posiciones, vale. Es un juego también que tiene esta característica de que no tiene handicap. Si uno agrega una ficha de más, si tú tienes una ficha de más de tu color, a diferencia de tu rival, es decir, que en un turno en lugar de tirar una tiraste dos, no representa ninguna ventaja. Ni para ti, ninguna desventaja para tu contrincante. ¿Por qué? Porque eso significa que, bueno, si asumes que tenías una estrategia ganadora desde el principio, que regresamos un poco a este concepto de estrategia ganadora, es decir, la formulación o el plan que tenías para ganar el juego. Ahora, aquí está. Supón que tienes una ficha esta, que es de tu color, que es de color blanco, que está en una posición A1, B1. Esto de las coordenadas, grábenselo, acuérdense que es de N por N el tablero y vas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Véanlo como coordenadas. Hay una ficha extra en la posición A1, B1. Ahora, si esa ficha formaba parte de tu estrategia ganadora, pues en el turno en el que le ibas a jugar, pues juegas otra y ya. Pero si no forma parte de tu estrategia ganadora, sí que es igual. Eso quiere decir que no hay handicap en este juego. Y esto también lo hace diferente de otros juegos tipo Go o tipo ajedrez. En el ajedrez, si tú también juegas de determinada forma, puedes garantizar un empate. O al menos no perder. Bueno,
no perder ese empate. O el Go y el ajedrez son juegos que, dependiendo de la posición en la que esté cierta ficha o el número de fichas que tengas, garantiza que puedas tener una estrategia ganadora o que puedas ganar directamente el juego. Pero el Hex no. De hecho, el Hex tiene una regla especial dependiendo de qué tan purista eres cuando lo juegas. Tiene algo que se llama swap rule, que es quien tira primero, porque eso es lo que sigue. El que tira primero tiene cierta ventaja sobre el rival, dependiendo de cómo lo jueguen. Es algo que también lo demostró Ed Hine cuando creó el juego y John Fornash, pero llegaron en diferente tiempo y de diferentes formas a la formulación. Ahora, aquí utilizan el argumento de robo de estrategia. Dice, bueno, quien tira primero adelante. Supones que el segundo jugador era el que tenía la estrategia en el primero. Entonces tira el primero, vale, donde sea, arbitrariamente. Su estrategia la va a jugar. Pero cuando tú tiras, eso te convierte a ti en el primero bajo tu perspectiva. Y empiezas a jugar como él iba a jugar. Pero el primer jugador, al ver que el segundo tiene su estrategia, que el primero y que el segundo se ha vuelto el primero y viceversa, entonces empieza a jugar las jugadas que él iba a jugar, suponiendo que las sabe. Ahora, eso quiere decir que el primer jugador, que ahora es el segundo, tiene un tiro de más. Y vimos que eso no representa ventaja. Entonces, jugando esa estrategia, gana el que era el primer jugador, que ahora es segundo. Pero entonces eso, bueno, gana el segundo jugador que era el primero, disculpen. Pero entonces eso contradice el hecho de que, el supuesto de que el segundo jugador tenía una estrategia ganadora. Ahora, aquí me baso en este argumento del robo de estrategia, que Nash lo propone para ciertos juegos. Ahora, sí, les decía, no tiene handicap este juego, da lo mismo. Tenemos esta regla del swap rule, de que si un jugador tira primero y tiene cierta ventaja, puede ocurrir que el segundo jugador decida que juega ese mismo color que tiró el primero. Es decir, el primer jugador tendría 2 fichas, y ya como vemos que no representa ventaja, el segundo pasa a ser el primero. Claro, eso es para puristas nada más. Hay quien decide no jugar con la swap rule. Yo no la consideré para este trabajo. Así que pues, podemos continuar. Ahora, vamos un poquito a ver el Hex desde la teoría de grafos. Tenemos un tablero de n por n del Hex, que es un paralelepípedo de hexágonos. Ahora, vamos a llamar este grafo h sub n, donde n es el número del lado del hexágonos, y vamos a tener estas pares A1 sub 1, que oscilan entre 1 y n. Es lo que les decía, van a fungir como las coordenadas. Pero también, o sea, estos van a ser los vértices, es decir, podemos tener el vértice 1, 1, 1, 2, así, hasta el 1n, etc. Entonces, vamos a decir que en esta retícula, dos puntos A1, A sub 2 y el punto B1, B sub 2 son comparables. Sí, se puede determinar que las coordenadas tengan este orden que acabo de definir. A1 menor que B1, A2 menor que B2, y A1 mayor que B1 y A2 mayor que B2. Ahora, vamos a decir que son adyacentes dos vértices en esta retícula. Sí, son comparables, que es lo que acabo de decir, y el máximo de la distancia entre coordenadas es 1, es decir, que son adyacentes en la gráfica. Y también va a servir que veamos a una partida de Hex como la aplicación gamma, que va de los vértices que va de la gráfica a una etiquetación, 0, 1, 2. Pero recuerden, en gráficas las etiquetaciones son colocaciones. Ahora, aquí tenemos, este es un juego de, a ver, no me acuerdo de cuánto lo poseo. 5, 11, es un clásico porque es de 11 porque es el que jugaba Nash en Princeton. De hecho, si ustedes van a Princeton alguna vez, ahí en la sala de juegos tienen ese tablero. Y ese es de 11 por 11, marcado norte, sur, este y oeste. Pasamos de esto a su modo de gráfica, que es esta cuadrícula, donde vemos que son adyacentes y tienen distancia 1 de algún lado. Son comparables, tienen distancia 1. Entonces, ese juego con ese color en el cual azul gana, porque va de este a oeste, tiene esta representación que de igual modo va de acá, este camino, y llega hasta la otra franja. Y como les dije, jugar ofensivamente significa que obligas al contrincante a jugar ofensivamente. O sea, una acción contrarresta a la otra, y aquí se ve, o sea, tan pronto uno ganó significa, tan pronto uno gana, aquí se observa bien, que tan pronto uno gana, el otro pues ya no puede hacer nada, ya no puede unirlo porque ya no hay un modo de formar un camino. Ahora,
Dado un juego completo de hex, una lista de H sub en este grafo, vamos a decir que es uniforme si conecta dos fichas del mismo color. Vamos a decir que es mixta si conecta de distinto color las fichas. Ahora, vamos a tener el tablero al tablero aumentado de hex, que es el tablero que ya teníamos tipo de así, pero este va a ser 5 por 5 para que sea más pequeño y sea más fácil de observar. Este es un tablero común de una partida de 5 por 5 y al jugador azul le agregamos esta franja en el oeste azul y una franja en el oeste también. Y igual, idem para rojo, en la del norte y sur se agregó una fila extra, pero solo en la esquina inferior derecha y en la esquina superior izquierda se agregó un triángulo y eso nos va a funcionar para la prueba. Ahora, tenemos entonces a un tablero, una caja por así decirlo, de n más 2 por n más 2 sin los vértices de las esquinas. Ahora, vamos a seguir un algoritmo que me va a permitir describir cómo puedes tener una forma de ganar esta partida. Bueno, el objetivo de esta prueba, de este algoritmo, es probar que hay un solo ganador en esto. Vamos a probar el teorema del Hex. Ahora, como les decía, la aumentada de arriba y de abajo son rojos, y la aumentada de los lados es azul. Ahora, primero empezamos sombreando la cara triangular en la parte inferior derecha. Es decir, la de acá. Empezamos de aquí siempre. Y luego vamos a empezar a sombrear caras triangulares que son adyacentes a esa cara si comparten una lista mixta entre ellas. Y ya, como tercer paso, después de que se atraviesa una cara triangular, es decir, que la alcanzas, se sombrea la cara adyacente a esa cara, que sea distinto de la sombreada del paso anterior para que no te encloches en ese triángulo. Y solamente si esta comparte una lista mixta. Ahora, el algoritmo, como se habrán dado cuenta, si se detiene si no existen aristas mixtos, o si el camino se sale del tablero o regresa una cara sombreada. Esto porque sería un loop en el algoritmo. Y lo otro sería, si ganas, ahí terminaría el algoritmo. Ahora, vamos a observar dos cosas de esto. Que dado que el número de caras es finito, y no que les había dicho, dado el número de caras que equivale al número de hexágonos del tablero original, es un número finito de turnos, y el algoritmo tiene que ser finito, ¿vale? Ya probamos la primera parte, finitud del algoritmo. Se cumple. Ahora, en cada paso, cada cara triangular con al menos un vértice rojo y un azul va a ser atravesada. Ahora, independientemente del color del tercer vértice, la cara siempre va a tener un color distinto, una lista mixto distinto del que se acaba de cruzar. Y así el algoritmo nunca se termina en caso de que no existen algoritmos mixtos. Ahora, lo que les decía, la otra posibilidad que no puede ocurrir por cómo definimos, cómo puse el algoritmo, es que una cara que se atraviesa no puede tener un triángulo de tres colores. No pueden ser los tres rojos ni pueden ser los tres azules. Ahora, sí, lo que les decía, porque si atraviesas esta cara, se entra por uno de los aristas mixtos y se cruza el tercer arista uniforme, lo cual por definición el algoritmo nunca hace porque no está diseñado para eso. Y aquí está un ejemplo, es el mismo ejemplo de 5 por 5 de una partida terminada. Eso quiere decir que empezamos aquí y este de aquí es mixto, 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 mixto y así sigo. Pero se dan cuenta, por ejemplo, tipo, ¿dónde hay tres? ¿Dónde hay tres? Oh, acá. No se desvió hacia la izquierda, sino a la derecha, porque aquí son tres del mismo color. Es lo que les estoy diciendo. No se va donde sea uniforme, se va donde sea mixto. Y van sombreando y ya tienes una trayectoria. Bueno, aquí tienes una trayectoria que muestra que solo hay una que te permita ganar. Es lo que les decía, el algoritmo no está diseñado para que atraviese uno de esos triángulos ni una cara sombreada previamente. Esto garantiza que no hay loops también en este algoritmo. Entonces, es finito y es correcto. Ya con eso, entonces. Ahora. Lo que les decía, que tiene únicamente listas uniformes en su frontera. Dado que empiezas del lado izquierdo, que es rojo, y el lado derecho es azul, entonces esto se mantiene a lo largo del algoritmo. Y eso significa que mantienes los colores de un lado o del otro, dependiendo de cómo los sales atravesando. Ahora. Bueno, un poquito más de la explicación del algoritmo. Y.
igual, la misma explicación de que vas atravesando aristas mixtos y no uniformes, y ya sea que empezaste con rojo, ya sea que empezaste con azul, pues alguien tiene que ganar, y ya. A grandes rasgos, esta es la prueba de que el Hex tiene únicamente un ganador, que es lo mismo que no tiene empates. Ahora, vamos un poquito más adelante. Vean ese teorema, el teorema del punto fijo de Brouwer. Existen un montón de teoremas de puntos fijos. El teorema del punto fijo de Banach, el teorema del punto fijo de Kakutani, el teorema del punto fijo de King. Pero este tiene algo de especial, porque vas desde el intervalo unitario, el cuadrado que tiene por lado 1, es una función que es continua, que va de este cuadrado al mismo cuadrado. Entonces existe un x en el cuadrado, tal que la imagen en sí mismo. No lo voy a probar, obviamente, pero lo que sí voy a probar es que Hex implica el teorema del punto fijo. Ahora, fácil, empezamos con lo de toda la vida. Epsilon y delta. Tienes epsilon mayor que 0 y una función bivalvada de F1 a F2. Supones que es continua, y como es continua sobre un compacto, es uniformemente continua. Entonces, existe un delta mayor que 0, tal que delta menor que epsilon, y para x y y en el cuadrado, entonces cumplen que la norma, que si x y y están en el cuadrado, cumplen que la norma entre x y y es menor que delta. Entonces, la distancia entre la norma entre las imágenes es menor que epsilon. Vamos a fijar en el natural, tal que 1 sobre n sea menor que delta sobre raíz de 2. Vamos a suponer por contradicción que la norma es mayor que epsilon por raíz de 2. Ahora, esto implica que para cada vértice, el B1, B2, en el tablero, se cumple que el máximo entre F sub 1, la imagen de F sub 1 de B sobre N menos B1 sobre N, y F sub 2 B sobre N menos B2 sobre N, es mayor que epsilon. Ahí puse C, disculpen, pero es epsilon. Entonces, vamos a construir un juego completo de Hex. Aleatoriamente, da lo mismo. Supongan que tienen un juego completo nada más. Entonces, vamos a construirlo de la siguiente manera. Para cada vértice de la gráfica, vamos a colorear de rojo si la distancia de F1 de X menos X1 es menor que la de F2 de X menos X2, y azul si es lo contrario. Ahora, vamos a llegar a la contradicción suponiendo que no hay victoria para algún jugador, lo que sería una contradicción para el teorema de Hex. Ahora, vamos a tomar un vértice azul, dígase B, que es B1, B2, y un W, que es W1, W sub 2, que está en la gráfica tal que satisface esa desigualdad. Dado que no se puede, porque B y Y son adyacentes. Entonces, si U y B fueran adyacentes, entonces tendría que la norma tendría que ser menor que raíz de 2 sobre n, pero esa cosa es menor que delta. Pero ya empezamos a jugar lo que hacemos siempre en análisis. Las normas, por definición, es mayor que el máximo de las distancias. Tomas alguna, empiezas a sumar un 0, separas por desigualdad triangular, llegas a 2 epsilon. Por esta desigualdad triangular tienes epsilon por definición, empezamos al principio. 2, 1 sobre menos n es mayor que, le quitas ese 1 sobre n, queda 2n y 2 epsilon es mayor que epsilon, vale. Lo cual viola lo que teníamos de que es una función continuamente uniforme, disculpen. Ahora, de este modo, B y W no son adyacentes. Y de un mismo modo, de un mismo argumento, podemos probar que B y W azules que satisfacen esa cosa tampoco pueden ser adyacentes. O sea, da lo mismo de qué color agarres, va a ocurrir que no son adyacentes. Ahora, vamos a tomar un conjunto que interseca de franja a franja, de este a oeste, por ejemplo. Entonces, si tomas un vértice en el este, no puedes tener esa desigualdad, pues esto implicaría que está fuera del cuadrado. Y de modo similar, cualquier vértice en el oeste no puede cumplir esa desigualdad porque también estaría fuera del cuadrado. De modo que ese debe tener al menos un vértice que satisfaga las desigualdades anteriores. Ahora, dado que los vértices ya probé que no pueden ser adyacentes, ese no puede ser un conjunto conexo. Por lo tanto, gamma no puede ser una victoria para rojo. Y de modo que supongo que es lo mismo para azul, llega a la conclusión de que ni rojo ni azul ganan. Pero entonces ya vio el teorema del Hex de que tiene que haber un ganador.
Entonces, para nuestra hipótesis tenemos que todo x en el cuadrado tiene que satisfacer la desigualdad de la norma, debe ser falsa por nuestra deducción arbitraria y por ser incompacto. Ahora, al revés, voy a probar que el teorema del punto fijo de Brouwer implica el teorema de Hess. Ahora, para esto voy a ocupar dos lemas que no voy a demostrar. Son muy largos, son muy técnicos, pero nada más los voy a ocupar. El primero es, tengo un n natural y supongo que n es una aplicación que va del grafo a R2, al plano. Entonces existe una única aplicación lineal a trozos que satisface que f es f de triángulo, que va desde los enteros del 1 al n, las duplas de 1 hasta el n, que van en sí mismos, es continua. Y vamos a llamar a esta función f de triángulo, la extensión superficial sobre el conjunto de 1 hasta n, las duplas de eso. Ahora, otro lema que no voy a demostrar. Tengo tres puntos en el espacio y vamos a definir f sub xy igual a y. Y tengo la extensión simplicial de f en la envolvente convexa de los tres puntos. Tres puntos envolventes convexas, algo que sean colineales, es un triángulo forzosamente. Ahora, entonces, la extensión simplicial tiene un punto fijo, sí, solo sí, la envolvente convexa contiene al cero. No lo voy a demostrar, está en un artículo, luego se los paso. Pero, utilizando esos problemas, vamos a suponer que tenemos de nuevo un juego completo de Higgs. Y también suponemos para contradicción que no viene un ganador. Y esto quiere decir que no hay un conjunto conexo entre norte y sur, ni entre este y oeste. Ahora, vamos a definir una función que va de la gráfica en sí misma, de manera que para B en HN, un primer caso. Si el vértice es rojo, entonces F traslada de B arriba hacia arriba una unidad, si está conectado al sur por un punto de vértices rojos, y hacia abajo en caso contrario. Y del para azul. F traslada a B, pero de izquierda a derecha. Y lo mismo, por un conjunto de vértices azules y hacia la derecha una unidad en caso contrario. Ahora, vamos a ver que un vértice que está en la franja norte nunca puede ser trasladado hacia arriba porque se sale, o sea, no tiene sentido esto. Ya que si lo fuera, es lo que les decía, implica que un conjunto conexo de vértices interseca al norte y sur, que estoy suponiendo que no está ocurriendo. Lo que contradice la hipótesis de que gamma no tiene un ganador. Ahora, lo mismo pasa si supongo lo mismo de este a oeste. Por lo tanto, F se mapea en sí mismo. No se sale, es lo único que quiero decir con esto. Ahora, utilizando problemas, es que los vértices adyacentes de HM nunca los vas a trasladar bajo este mapeo en direcciones opuestas. Ahora, ya que cualquier conjunto conexo que contenga uno debe contener al otro, por cómo lo construí. Ahora, cualquier trío U, V, W en HN, su envolvente convexa, que son sus imágenes, no puede contener al cero. Por el segundo lema y por los hechos anteriores, trabajando con la extensión simplicial, de que F no puede tener un punto fijo, esto contradice el teorema de Brouwer. Y por lo tanto, gamma debe tener una victoria para un jugador. Pero acuérdense que vamos de acá para allá. Si ya contradije Brouwer, pues ya terminamos. Entonces, ya llegué a la conclusión de que son lo mismo. El teorema del punto fijo de Brouwer y el teorema de Higgs son la misma cosa. Lo cual es impresionante. Ahora, se preguntarán por qué es tan importante los teoremas de punto fijo en la teoría de juegos. Los economistas, los que estudian la teoría de juegos se interesan por asuntos de economía, de política, de guerra, de estrategia, de planeación urbana. Y eso quiere decir que tiene que haber cierta ganancia que puede verse reflejado en bienestar o puede verse reflejado en dinero, en lo que ellos consideren un éxito. Pero entonces buscan estos puntos de equilibrio. Por eso es que es necesario esto de punto fijo, porque si encuentras un punto en el cual sea lo mismo, pues es un punto de equilibrio. Por eso es tan importante para los teóricos de juegos los teoremas de punto fijo. Ese es el de Brouwer, pero en teoría de juegos he visto el de Kakutani también, que es una cosa bien rara, o el de King, que también es una cosa más rara, pero ustedes habrán visto alguna vez en análisis, por ejemplo, el de Banach. Ahora, podemos generalizar en el plano el juego del Higgs. No lo voy a demostrar, pero sí voy a definir que, por ejemplo, puedes tener una superficie de este tipo. Tienes un grafo planar, eso es importante, que es planar, que está incrustado en el plano sin autointersecciones, es decir, no
No hace cosas raras su grafo, nada más, eso queremos. Tenemos que la frontera G del grafo G con respecto al sumergimiento que tenemos es el conjunto de vértices que son adyacentes a la región no acotada por el plano. Recordemos que esto es la incrustación, pero por lo de afuera es desacotado, es la cara infinita de afuera. Cuando estás haciendo estas cosas, más lo he visto, por ejemplo, en geometría computacional, tienes que contar la cara de afuera, aunque sea infinita como otra cara, para que las cuentas te den. Ahora, vamos a definir cómo es el juego en una superficie incrustada en el plano arbitrario. Tenemos un grafo conexo, tenemos norte, sur, este y oeste en la frontera, tales que norte y este, y el este y el sur. No, norte y este, sur y este, sur y oeste y sur y norte están conectados. ¿Qué quiero decir? Quizás no lo especifiqué, pero imaginen que no voy a dejarlo. Miren este tablero. Estas esquinas son comunes a ambas franjas. O sea, si el jugador va de norte a sur, hacer un camino aquí, gana. Y lo mismo para el otro, hacer un camino así, también es gana. Ahora, regresando a eso, quiere decir estas intersecciones, estas esquinas, y tienes un juego de hex que es una función, que es una coloración de nuevo. Voy de 0 al 1 al 2. 1 y 2 son colores, 0 veanlo como el vacío. Ahora, bueno, que mapea hacia el vacío. Decimos que gamma de G es una vectorial para rojos, existe un conjunto conexo Q, tal que la imagen de este conjunto es el 1, es decir, la etiquetación del 1, que es un color, y lo mismo para el azul, si es el 2, y vamos a decir que es completo si la imagen inversa del 0, es decir, los que no están coloreados, es vacío. Y ya, teorema, sin demostrarlo, pero es para que vean cómo también se puede definir la misma característica del juego sobre superficies arbitrarias incrustadas en el plano. Ahora, sea que un grafo plano conexo con frontera cubierta por los conjuntos norte, sur, este y oeste, no lo puedo acercar, pero bueno, si alcanzan a ver, es una figura muy fea, pero tiene muy bien definidos norte, sur, este y oeste. Ahora, entonces, gamma de G, que es la aplicación, es una victoria para exactamente un jugador si hay un subgrafo inducido G', tal que la frontera de G' es la frontera de G. Y cada cara de G' es triangular. No lo voy a mostrar, pero es una forma de definir el juego también en superficies que están incrustadas en el plano. Eso se presta mucho también a otras cosas. Puedes, por ejemplo, observar cómo funciona la dominación en este juego. También puedes observar cómo funciona, porque la dominación en este juego significaría que tienes vértices en los triángulos que puedes conectar con todos los demás de tu mismo, bueno, que puedes conectar con otras fichas de tu mismo color. Esto en el hex se llama puenteo, en el que empiezas a poner fichas tales que poniendo dos, ya nada más pones una en algún lado y ya se conectan. Esa es una. O también puede pensarse este juego de policías y ladrones sobre grafos. Es muy bonito. Y hay otras versiones del hex muchísimo más feas, mucho más locas. He visto, por ejemplo, el hex en el toro. El hex en el toro utiliza el primer grupo de homología y clases de homología también, cuyo objetivo es, nada más imaginen, ¿tienen la dona que es el toro? ¿Cómo se imaginan que es ganar ahí? ¿O cuál es el objetivo para el jugador? ¿Cómo se lo imaginan? Es rodear un lado de la dona nada más. Cualquiera que haga una que rodee un lado de la dona gana. O sea, no tienes que ir derecho, no tienes que ir sobre el círculo más grande, es ir sobre el más chico nada más. Ahora, y el hex n-dimensional ahí me equivoqué, son solo dos jugadores, pero es n-dimensional. Igual tienes un mapeo que va desde gamma de G a 0, 1 y 2, pero eso es cosas más raras porque trabajas en simplejos de mayor dimensión. Y pues sí, ya es más complicado de ver, pero también puedes jugar hex en n dimensiones. Algo más curioso sería cómo es hex en otros espacios topológicos, tipo el Dunshaft, tipo la botella de Prime, tipo, no sé, el proyectivo, piensen ustedes. Ahí, ahora, vamos a un curso intensivo de teoría de grupos. Dado que no voy a demostrar nada de teoría de grupos, tenemos que el conjunto de permutaciones de elementos es un grupo bajo composición, ese es el grupo simétrico. Tenemos que el conjunto tenemos que cualquier permutación es el producto de transposiciones. Tenemos que el conjunto de permutaciones pares es un subgrupo de simétrico y es el grupo alternante. Y, bueno, no les he explicado, pero ¿ustedes tienen idea de qué es el 50 puzzle? ¿Alguien tiene idea de qué es?
¿Nunca jugaron este cuadrito con 15 números y tenían un espacio en blanco? Yo no sé cómo se llama en español, por eso seguí la literatura Fifty Puzzle. Si alguien sabe cómo se llama, por favor diga. Pero ese es el Fifty Puzzle. O sea, un juego tan simple que es otra categoría de juegos. Esa es la categoría de juegos puzzle, que son juegos de desplazamiento. Entra el puzzle y el Rubik, por ejemplo. Tiene una peculiaridad, o sea, se inventa por ahí de finales de 1800 y empieza a darse cuenta que hay configuraciones raras. O sea, uno pensaría que porque tienes 15 números, un espacio, puedes moverlo y tener cualquier configuración, pero no. En sus inicios, alguien ofreció en ese entonces $2000. Ese es el juego ordenado, obviamente. Tienes a todas las fechas en el lugar que les corresponde y el 16 es vacío. Pero pueden llegar de este a este. ¿Ustedes qué creen? ¿Pueden o no pueden? No se puede. Pero nadie sabía por qué. Y justamente la persona que ofrecía esa recompensa nunca tuvo que pagar un centavo porque nunca nadie pudo. Pero en ese entonces tampoco sabían por qué. Y ahora, eso es una proposición, no la voy a demostrar, es algo más de grupos, pero no puedes llegar a un estado donde el 14 y el 15 estén volteados. No se puede. Y esto, les voy a contar un poquito. Esto tiene que ver mucho con la paridad. Podemos ver el 50 puzzle como un grupo. Esto tenemos entonces que ver los movimientos como permutaciones pares o impares. Ahora, aquí el truco es que no tienen la misma paridad, por eso no puedes llegar de uno a otro. Ahora, piénsenlo, ¿cuántas configuraciones posibles puede tener el 50 puzzle? Son 16 espacios. Consideren el 16 como una posición más, aunque esté vacío. 16 factorial. Sí, a ver, no, 15 factorial, ya me equivoqué. Si consideras que el vacío se queda siempre en las esquinas, 15 factorial. Vale, ahí yo lo arreglo, disculpe. Ahora, tienes 15 factorial posiciones posibles. Solo piensen qué número tan enorme es eso. Y aún así, no puedes llegar a todas las configuraciones posibles. Ahora, dado que una permutación es par en par, entonces tienes 15 factorial partido a la mitad. Entre pares e impares. Ya, eso quiere decir que no puedes llegar de una a otra. Una par no puede llegar a un impar y viceversa. Ese es un truco de Fifty Puzzle. No lo voy a demostrar, hay un video muy bonito de Number 5, pueden verlo. Pero no me voy a enfocar en cosas de grupos, ni de álgebra. Me voy a enfocar en algo más combinatorio al final. ¿Qué tiene que ver con esto? Ahora, es lo que les decía. El conjunto P, que son todas las configuraciones posibles del Fifty Puzzle, que dejan la casilla 16 vacía, es un subgrupo de ese 15. Y aquí vean, por ejemplo, la permutación. Hagan de cuenta que en lugar de los 15 nada más tienen los 6 de la esquina inferior derecha. Y vean, aquí están ordenados el 7 en el 7, el 8 acá. Y empiezan a mover. Tienen la permutación 7, 11, 8, es de esta forma. Llegas de acá. ¿Por qué? El 8 está en el lugar, el 7 está en el lugar donde debería ser la 11. El 11 está donde debería ir el 8. Y el 8 está donde debería ir el 7. Es una permutación de esos tres. Y ahora, el conjunto de posibles configuraciones de P es un subgrupo de A15. Y luego, A15 es un subgrupo de P. ¿Qué quiere decir esto? Si P es subgrupo de A15 y A15 es subgrupo de P, A15 es P. Entonces, el grupo del 50 puzzle, cuando el 16 está en la esquina, el vacío, es A15, el alternante 15. Ahora, aquí viene lo que sí es de mi cosecha, es decir, grafo de fichas. Los grafos de fichas son cosas que ya llevo trabajando como semestre y medio, que son, dado una gráfica y dado un número natural K, tenemos que la gráfica de fichas F sub K de G tiene como vértices a los conjuntos de K elementos de, bueno, K elementos del grupo del conjunto de vértices, y tenemos que dos vértices en el grafo de fichas son adyacentes si la diferencia simétrica entre ambos son los dos vértices que tomaste en primer lugar. Por ejemplo, no lo puedo acercar, pero si de aquí alguien no sabe qué es un camino en una gráfica, es path 4, path por camino. Es un 4 camino. Ese es el grafo de fichas de dos fichas de un camino de longitud 6. Ese es el grafo de fichas de este tipo de caminos. En general, los caminos nada más van agregando un piso y tienen ciertas características. Tienes que un grafo con n vértices y k fichas que son indistinguibles entre sí, donde k es menor que n-1, hasta ahí puede llegar. No tiene sentido que tengas n fichas porque tienes n lugares. ¿Cómo se pueden mover? No se pueden mover.
Entonces, el número de vértices del grafo de fichas, si son k fichas, tienes n tomado k vértices. El número de aristas, tienes el número de aristas del original multiplicado por n menos 2 tomados k menos 1. Las vecindades de los vértices en el grafo de fichas son el conjunto de A sin la unión de B, unión W, tales que B está en un conjunto y W está en el complemento de ese conjunto, y B y W forman una lista en la gráfica original. Y tenemos que el grafo de una ficha es isomorfo a la gráfica original. Nada más piensen, tienen un grafo, el que ustedes quieran, y tienen una ficha, pues se puede mover libremente, y al final tienes la misma gráfica. Y tenemos igual, los vértices son adyacentes. En el grafo de fichas es solo sí la diferencia del vértice con el conjunto original, igual del otro conjunto con el conjunto original, son adyacentes en f n menos k. Y por lo tanto, el grafo de fichas, el grafo de k fichas es isomorfo al grafo de n menos k fichas. Por ejemplo, si yo tuviera un camino, y a ver, claro, tengo un 5 camino, hagan cuenta como este, pero con otro vértice acá. Entonces el grafo de 2 fichas es isomorfo al grafo de 3 fichas. O sea, da lo mismo. Entonces, eso quiere decir que no tienes que calcular todos, tienes que calcular hasta por mucho de techo de n tomado 2, por mucho. Ahora, si algo me ha enseñado la vida, es que cuando trabajas con juegos, siempre es más conveniente trabajar con juegos más pequeños. Cuando hice mi tesis de licenciatura, trabajé con el Sudoku para resolverlo con gráficas y coloraciones, pero dense cuenta, el Sudoku tiene tantas configuraciones como estrellas hay en el universo visible. Entonces no conviene, o sea, el Sudoku son 9 por 9, son 81 cuadros. Aunque tengan pistas, sigue siendo un montón de configuraciones posibles. Entonces, ¿qué es lo que haces? Trabajas con una versión más pequeña. Del Sudoku bajas el Shidoku. En lugar de ser 9 por 9, es 3 por 3 y dices, wow, o sea, un montón. O sea, una configuración posible es muchísimo más pequeña. No muchas de estas configuraciones van a ser isomorfas bajo ciertas condiciones. Ahora, vamos a bajar del 50 puzzle al 3 puzzle. El 50 puzzle no tiene que ver era una cuadrícula de 4 por 4 con un espacio en blanco en la esquina. Voy a trabajar con el 3 puzzle, que tengo una de 2 por 2 sin la esquina. Ahora, tengo 3 fichas. ¿Cuántas configuraciones debo tener? 6. A ver, es 4. No creo. Sí, creo que sí. Son 24. No, de verdad son 24. 4 factorial. Claro, aquí porque estoy contando el vacío como otra ficha, es 4 factorial. Piensen dónde tiene que ir acomodado el vacío. Ahí mueves el vacío. Sí, el vacío es el único que mueve. Dense cuenta que el vacío no puedes mover en diagonal. Uno y el vacío no pueden cambiar de posición. El vacío solo puede cambiar arriba o abajo. Y aquí es de 2 por 2. Entonces, piénsenlo, vean, traten de verlo como un grafo. Sí, ahí me equivoqué porque ahí va el dibujo que voy a poner ahorita. Ahora, les dije que son 24 y les dije que tomaran en cuenta la paridad, ¿no? Ahora, ¿cuánto es 24 sobre 2? 12. Ahora, supongamos que tenemos la configuración bonita, la resuelta. 1, 2, 3. ¿Cuántos modos se puede mover? El vacío puede cambiar hacia arriba o hacia el lado. Y voy moviendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 configuraciones. Entonces, eso quiere decir que hay configuraciones que no puedo llegar desde alguna hasta la ordenada completamente. Que es el mismo problema que teníamos en el 50 puzzle original. Ahora, ese es un modo de abordarlo, o sea, dado que el 50 puzzle también es un grid, que es un grid al fin y al cabo, es un grafo bien bajito, pues ya, o sea, lo que también es que, no, nada más les voy a platicar, el grafo de fichas es un grafo que está en el espacio de configuraciones. O sea, puedes obtener el espacio de configuraciones de una ficha como el producto topológico de n configuraciones. Si es n configuraciones, es el espacio topológico, es el producto topológico de un grafo n veces por sí mismo, menos la diagonal, que
que son la diagonal del azar. Topológicamente es este arreglo que tiene entradas iguales, y ya. O sea, eso es algo que pueden comentar, si no, o algo que podrían ver también en ciertos artículos de configuraciones de gráficas. Pero ahora, a lo que regreso es que hay configuraciones que no voy a poder llevarlas al arreglo natural, bueno, al estado más ordenado. Por ejemplo, hay una, si quieren intentarlo después, aquí la tengo, es... Bueno, alguna configuración tiene este, vean. Una configuración que ahí no esté. Sí, sí, una de las 24 que no esté. Ah, nada más inviertes 2 y 3. O sea, 1, 3, 2. ¿No está? No, les confío en ustedes. No está, no está. No está. Entonces, no puedes llegar de acá a acá. No puedes. Significa que es otra paridad. Si es par, impar, no sé, pero es otra paridad, de eso estamos seguros. Es una paridad diferente y con este nunca vas a poder llegar a esto. Por eso les decía, es más fácil trabajar con 24 configuraciones que con factorial de 15. O sea, y ya, es lo que podemos seguir haciendo. Podemos tener grafos, por ejemplo, el de 2x2, el de 3x3, pero a medida que esto va creciendo de modo factorial, se va haciendo enormemente, se va creciendo muy, muy rápido y pues ya es más complicado, pero se pueden utilizar también. Vieron, yo nomás les dije cosas de grupos, pero no los utilicé, porque prefería abordarlo desde esto de los grafos de fichas. Ahora, del mismo modo que uno puede trabajar con grafos de fichas para Fifth Puzzle, o en teoría tendrías que poder resolver el cubo del Rubik, que es el mismo tipo de juego, que también es un espacio de configuración en gráficas. Ahora, ya para terminar, pues hay ciertos problemas abiertos, es lo que les venía. Ya de los dos, el Fifth Puzzle y del Hex. Por ejemplo, del Hex en la literatura, no hay el Hex en el plano proyectivo, en el Dunskat, ni en otros espacios topológicos. Ahora, no existe una estrategia ganadora arriba de un tablero de 7 hexágonos por lado. Se llegó por ahí el 2004, fueron unos matemáticos chinos que llegaron con muchos cálculos, mucha computación detrás, a una estrategia ganadora para 7x7. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, a medida de que N se va haciendo más grande, las configuraciones se van muy, muy, muy arriba y ya es más complicado. O sea, de hecho, resolver este problema implicaría resolver P versus NP. No. Ahora, tampoco en la literatura se ha abordado el Fifth Puzzle ni los juegos de desplazamiento como un grafo de fichas. Y también puede ocurrir, ¿qué pasa si en lugar de un hueco tuviera 2 huecos el Fifth Puzzle? En lugar de ser el 50 fuera el 14 puzzle o el 13 puzzle. O sea, si fuera no sé, si fuera en lugar de 15, pero tuviera, no sé, 15 huecos, tendría solamente una ficha. Y eso significa que vas por el camino más corto en la métrica del tiempo. O sea, vas de arriba a abajo y ya llegaste al lugar donde te acomodas. O sea, no se sabe tampoco qué pasaría. Porque también involucra cosas de utopía, pero no las quise abarcar, porque nada más hay como 2 artículos para ello. Y pues ya, esos son de momento problemas abiertos. ¿Quieren ver en qué va a acabar esto? Los invito a que vayan al coloquio Víctor Neumann Lara en Veracruz este año, se van a hablar de esas cosas. Y pues, la bibliografía, muchos. Y pues nada, les agradezco.